Hola, ¿cómo están, queridísimos alumnos? Bueno, vamos a seguir corrigiendo el TP que les mandé para hacer. No importa si no les salió, la idea es que lo puedan arreglar, aprender lo que no les salió y consultar todo lo que no entiendan, ¿sí? La idea es que lo puedan aprender a hacer. Me importa más que lo aprendan a hacer, que aprendan los temas, a que me lo entreguen en tiempo y fecha. Yo ya se los dije. Más en estas condiciones de virtualidad. Entonces trátense de enfocar en comprender cómo resolver y encarar estos problemas, porque estos son los problemas como más importantes y más difíciles que van a ver cuando vayan a la uni y tengan que resolver algún ejercicio de química. Esto es como lo más complejo. Entonces empecemos. Estábamos haciendo el punto 2. El punto 2A ya lo habíamos hecho. Sí, este de acá ya lo habíamos hecho. El punto 2B también ya lo habíamos hecho. Pasemos al C. Vamos a hacer el D. Y tengo dos más preparados para que practiquemos, ¿no? Entonces pasemos al C. Y dice, en 4 moles de ozono, primero vamos a marcar que son 4 moles de ozono. Y ozono, la fórmula molecular es esta de acá. Hay igual cantidad de átomos de oxígeno que en 6 moles de oxígeno molecular diatómico. Primer punto o primer paso es comprender el enunciado y comprenderlo bien. Bueno, entonces empecemos por marcar esto de acá. ¿Qué nos piden? La primera pregunta que van a tener que resolver cuando quieran encarar estos ejercicios es ¿qué nos está pidiendo el enunciado? Es como súper importante este paso, si no uno se pierde. ¿Qué nos piden? Entonces, en verdad nos están preguntando, ¿se acuerdan que había que poner si era correcto o incorrecto, verdad? Entonces, en definitiva, estamos comparando estos dos enunciados. Enunciado 1 con enunciado 2. Bien. Y queremos ver que sea igual cantidad. Perfecto. Entonces, tratemos de ver, primero, ¿igual cantidad de qué? De átomos de oxígeno. Acá dice. Entonces, primero y principal, tenemos que calcular. Este paso es súper importante. Primero, identificar exactamente qué es lo que tenemos que calcular, para no empezar a dar vueltas y calcular un montón de cosas que el enunciado no nos pide. Cuando hacemos eso, el profe nos pone que está mal porque no responde la pregunta. Y otro riesgo que hay es que uno puede calcular muchas cosas y no terminar entendiendo qué está pidiendo el ejercicio y no responder lo que pide, de manera que el ejercicio está mal, ¿no? Bien, entonces este paso es súper importante. ¿Qué nos están pidiendo? Entonces tenemos que calcular la cantidad de átomos de oxígeno en esta molécula y en esta molécula, en esta cantidad de moles y en esta cantidad de moles, ¿no? Muy bien. Y ahora veamos qué nos dan. Primero tenemos las fórmulas moleculares, ¿no? La del ozono, O3, y la del oxígeno molecular, O2. Y después, del ozono nos dicen que son 4 moles. Y del oxígeno tenemos que son 6 moles, ¿no? 6 moles. Muy bien. Estas dos cosas está buena tenerlas a la vista, ¿no? Entonces, una manera es pensarlo, aunque cuesta un poquito razonar todo esto. Y otra manera es tratar de usar nuestra calculadora de la otra vez, ¿no? Así que vamos a usar nuestra calculadorita. Y lo vamos a hacer en dos partes. Una parte para el ozono y otra parte para el oxígeno. Entonces, vamos a anotar esto de acá. Acá, en ozono. Acá vamos a anotar los datos del ozono. Ahí está. Y acá vamos a anotar los datos del oxígeno. Entonces, para 4 moles de ozono y para 6 moles de oxígeno molecular diatómico, vamos a empezar a calcular todo esto. No hay que olvidarnos que lo que queremos calcular es la cantidad. Entonces vamos a pintar, yo voy a pintar acá, ¿dónde nos dice la cantidad? Acá nos dice la cantidad. Acá nos dice cantidad en número de moléculas. Y acá nos dice la cantidad en moles. Y acá nos dice la cantidad en gramos. ¿Está bien? Pero nosotros lo que queremos calcular es la cantidad en número de partículas. Así que vamos a usar esta de acá. Lo mismo para
el caso del oxígeno molecular, ¿no? Acá tenemos cantidad en número de partículas. Acá tenemos cantidad en número de moles y acá tenemos cantidad en gramos. ¿Está bien? Y como no tenemos un solo mol, sino que tenemos X moles, vamos a tener que usar esta filita también. Entonces, como nos piden cantidad en número de partículas, vamos a usar esta de acá. Entonces empecemos. Voy a empezar por el oxígeno diatómico. Es un ejercicio similar al que habíamos hecho la otra vez para calcular el oxígeno molecular o diatómico, ¿no? Entonces, a mí me gusta empezar por ver cuántos átomos hay en nuestra molécula. 2, ¿verdad? Porque tenemos acá, nos está diciendo que tenemos nuestra molécula está conformada por oxígenos y hay 2 oxígenos. Esos están conformando nuestra molécula. Entonces acá está. Esta es nuestra molécula. ¿Sí? Oxígeno molecular está flotando así en el aire, ¿no? No nos dicen nada. Podrían decirnos el estado de agregación de la materia, ¿no? Si tenemos oxígeno sólido, oxígeno líquido o oxígeno gaseoso, nos tienen que decir, ¿no? Pero como no nos dicen nada, vamos a asumir que es gaseoso. Entonces acá lo tenemos. Esta sería nuestra molécula. Muy bien. Entonces completemos nuestro cuadrito de acá. En una molécula, acá hay una molécula, ¿no? Hay cuántos átomos de oxígeno, porque lo que queremos calcular es la cantidad de átomos de oxígeno, ¿no? Eso no nos tenemos que perder, esa información. Entonces, lo voy a anotar acá. Esta información no la tenemos que perder. Muy bien. Entonces, en nuestra molécula, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Entonces acá vamos a poner átomos de oxígeno, ¿no? Muy bien. Entonces respondemos la primera pregunta. En una molécula hay 2 átomos de oxígeno, ¿verdad? Entonces acá ponemos 2. Este renglón de acá se lee de la siguiente manera. Si hay 6,022 por 10 a la 23 de estas moléculas, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Muy bien. Tendríamos, como hay 2 átomos por cada molécula, vamos a tener 2 veces la cantidad de 6,022 por 10 a la 23 de átomos de oxígeno, ¿no? Bueno, hay que hacer esa cuentita. Hay 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿está bien? Ya respondimos esta pregunta. Tenemos toda esta cantidad de átomos de oxígeno. Y queríamos ver cuántos átomos de oxígeno había en 6 moles, ¿verdad? Entonces, esto es un mol, ¿cierto? Entonces, por cada mol de moléculas de oxígeno diatómico que tengo, hay 2 moles de átomos de oxígeno, ¿no? Muy bien, entonces por cada mol de estos hay 2 moles de átomos de oxígeno. Perfecto, y lo sacamos usando este numerito, poniéndolo acá, y sabemos que 6,022 por 10 a la 23, esto es un mol. Entonces por cada mol de la molécula que hay 2 moles de átomos de oxígeno. Sí, hay que practicar leyendo este cuadrito, ¿no? Muy bien. Podríamos calcular los gramos, pero no nos hace falta, ¿no? Entonces, estos rengloncitos de acá los voy a correr. No nos va a servir por ahora. Entonces vamos a hacer la siguiente regla, ¿no? Ya tenemos cuántos moles tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, como queremos saber la cantidad de átomos de oxígeno, vamos a usar los datos que tenemos acá. Queremos saber en 6 moles cuántos átomos de oxígeno hay, ¿no? Entonces veamos, en un mol hay, de acá, lo leemos de acá, 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Muy bien, en un mol hay 2 por 6,022 por 10 a la 23 moles. Si nosotros tenemos 6 moles, podríamos directamente... Entonces con esto ya está. Observen un cachito. Si en un mol hay... A que lo miramos acá. 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. En 6 moles va a haber 6 por toda esa cantidad, ¿no? 6 por 2 por 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Entonces vamos a tener todo este número de partículas. Entonces lo único que vamos a hacer es multiplicar, hacer esta multiplicación de acá. 6 por 2, 12. Entonces hay 12 por 6,022 por 10 a la 23, que esto es un mol, ¿verdad? Un mol. Entonces hay 12 moles, ¿verdad? Muy bien, entonces llegamos a la conclusión de que tenemos 12 moles, o 12 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿verdad? En el oxígeno molecular estamos. Estamos en este caso de acá. Muy bien, vayamos al ozono. Acá estamos. Y yo voy a correr. Estas dos filitas no me van a servir, así que las voy a correr. Ahí está. Voy a correr esto. Y sigamos calculando esto de acá. Vamos a ver, nosotros ahora estamos estudiando
nuestra nueva molécula que es el ozono. Son 3 oxígenos pegaditos juntitos, ¿no? Este es el ozono. Esta es nuestra molécula que está flotando y también la vamos a suponer que está en estado gaseoso, ¿no? Muy bien. Entonces nos dicen, bueno, completemos nuestro cuadrito. En una molécula hay ¿cuántos átomos de oxígeno? Era lo que queríamos calcular, ¿no? La cantidad de átomos de oxígeno. 1, 2, 3. 3 átomos de oxígeno. En un mol, ¿cuántos átomos tendríamos? 3 por esta cantidad, ¿no? Esperen que voy a poner esto acá. Ahí está. Entonces, en 1 por 6,022 por 10 a la 23, vamos a tener 3 multiplicado por esto, ¿no? Y ahora nosotros queremos saber, bueno, también podríamos ver cuántos moles tenemos acá, ¿no? Si esto es un mol, y en un mol de moléculas hay 3 por un mol de átomos de oxígeno, entonces acá vamos a tener 3 moles de átomos de oxígeno, ¿no? Pero nosotros queríamos ver la cantidad, ¿no? Entonces leemos acá el enunciado y vemos que nos está diciendo que tenemos 4 moles, ¿verdad? Muy bien. Entonces podríamos poner un cuadrito acá. 4 moles de ozono. Tenemos 4 por... y esta cantidad de acá. ¿Está bien? Espero que me hayan seguido. Ahí está. Entonces ahora lo que nos queda es hacer esta cuentita y ya está, ¿no? Esto 3 por 4 es 12. Entonces observen también que lo podemos comparar como si fueran moles, ¿no? En 4 moles de ozono tenemos 12 por... y esto es un mol. Así que tendríamos 12 moles de átomos de oxígeno, ¿no? 12 moles de átomos de oxígeno tendríamos. Y es la misma cantidad que nos había dado en los moles de oxígeno normal si tenemos 6 moles, ¿no? 12 moles, que es 12 por 6,022 por 10 a la 23, ¿no? ¿Vieron? Entonces esta afirmación es correcta. Sale muy fácil, muy bien. Entonces acá tenemos que esto es correcto, muy bien. Este lo agrandamos y este lo eliminamos. Muy bien, pasemos al que sigue. El enunciado dice así. Recuerden que teníamos que ver si era correcto o incorrecto. Y el enunciado dice: el número de átomos de carbono que hay en 39 gramos de acetileno, que acá nos dan la fórmula molecular, es igual al número de átomos de carbono que hay en 0,5 moles de benceno. Entonces vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un ratito, ¿no? Empezar a comparar, pero ahora tenemos que comparar cantidad en gramos con cantidad en moles, ¿no? Voy a copiar nuestra supercalculadorita que inventamos el otro día y lo vamos a completar con lo que necesitemos, ¿no? Acá vamos a poner el acetileno. Yo directamente voy a poner la fórmula molecular. Y nos dicen que tenemos 39 gramos, ¿no? Acá nos dicen 39,0 gramos. Esto tiene que ver por el orden de magnitud, ¿no? Por ahí se les ocurriría poner 39 gramos como puse yo recién. Pero el hecho de que diga 39,0 gramos nos indica que la balanza que usaron para pesar esto medía esta cantidad de gramos. O sea que hasta podría haber medido 39,01, 02, 03, 04 gramos. Sin embargo, esas cifras no eran significativas o no tenían la precisión suficiente, ¿no? Pero hasta el 0 la medición es precisa. Por eso es que muchas veces en química van a ver que cuando pesamos las cosas, le ponemos 1, 2, 3, 4, bueno, tantos no, pero hay 1 o 2 ceros de cifras significativas, ¿no? Significa que esas cifras son confiables. Es importante, ¿no? Bien. Entonces tenemos 39 gramos de acetileno. Nuestro objetivo es saber cuántos átomos tenemos. Entonces vamos a poner acá. Recuerden que tenemos que escribir qué buscamos porque nos vamos a perder. Queremos saber cuántos átomos tenemos de carbono, ¿no? También hay que poner de qué elemento. Eso es lo que queremos saber. Y estos son los datos que nos dan. Entonces tratemos de completar nuestro cuadrito. Entonces empecemos. A mí me gusta empezar por escribir qué molécula tenemos, ¿no? Acá estamos. Entonces nuestra molécula es una molécula de acetileno, dijimos, que eran 2 carbonos y 2 hidrógenos. Entonces lo vamos a poner así. Muy bien, acá está nuestra molécula. Tenemos 2 carbonos, que son las pelotitas grises, y 2 hidrógenos, que son las pelotitas verdes. Los dibujé así como se me ocurrió, ¿no? Repito, todavía no nos está importando mucho la geometría. Cuando empecemos a estudiar Lewis para todos estos compuestos, vamos a tener que ver un poquito de geometría. ¿Está bien? Pero por ahora
para resolver esto no nos importa la geometría, nos importa la cantidad de elementos. Bien, entonces acá está nuestra molécula. Entonces empecemos a completar acá nuestra calculadorita, ¿no? Nosotros queremos saber, en el renglón número 1, en una molécula, esto de acá, ¿cuántos átomos de carbono hay? 1, 2. Acá hay 2, ¿no? Entonces vamos a completar acá y ponemos 2. Si nosotros en una molécula tenemos 2 átomos de carbono, si tuviéramos un mol de moléculas, tendríamos 2 por la cantidad que equivale el mol, ¿no? El 6,022 por 10 a la 23. Entonces acá ponemos un 2 de átomos de carbono. Perfecto. Y nosotros, ¿qué dato nos dan? Nosotros tenemos 39 gramos de acetileno, ¿verdad? ¿Cuántos moles tenemos en 39 gramos en 39 gramos de acetileno, ¿no? Eso es lo que vamos a usar para poder calcular la cantidad. Entonces necesitamos saber cuántos moles hay acá adentro, en los 39 gramos que nos dieron, ¿verdad? Entonces para eso vamos a hacer una regla de 3 simple. Vamos a necesitar saber cuánto pesa un mol de nuestra molécula, ¿no? Primero, averiguar cuánto pesa un mol de nuestra molécula. Muy bien, vamos a la tabla periódica. El hidrógeno pesa 1 gramo y el carbono pesaba 12 gramos, ¿verdad? Lo buscamos igual. Acá está, 12 gramos. Entonces, un mol de nuestra molécula pesa. Tenemos 2 hidrógenos, 2 por 1 gramo, más tenemos 2 carbonos, entonces es 2 por cuánto pesa un mol de carbono, ¿no? Que serían 12 gramos. 24, 25, 26 gramos. Entonces, un mol de nuestra molécula de acetileno pesa 26 gramos. ¿Cuántos moles tenemos en 39 gramos? Para eso vamos a hacer esta regla de 3 simple. Para hacer la regla de 3 simple, primero ponemos los datos que nosotros sabemos. Sabemos que un mol de acetileno pesa 26 gramos. O tiene una masa de 26 gramos, ¿no? Nosotros queríamos saber 39 gramos y si esto es lo que queremos saber, lo ponemos acá. Nosotros queríamos saber cuántos moles tenemos. Entonces, debajo de moles vamos a poner la X y debajo de los gramos vamos a poner 39. Entonces, nosotros queremos saber cuántos moles tenemos. Entonces vamos a poner X moles de acetileno, ¿no? Esto lo queremos saber. Y nosotros tenemos, el dato que nos dan es que tenemos 39 gramos de acetileno. Bien, ponemos acá 39 gramos. Esto es una regla de 3 simple. Nos sirve para calcular cualquier cosa. Desde las promociones en remeras, si uno quiere ir a comprar al shopping, hasta las promociones en comida cuando uno va a comprar, hasta cuánto nos cuesta, por ejemplo, tantos gramos de unas galletitas que uno va a comprar, ¿no? Porque en el supermercado cuando te dicen el precio, te ponen ellos la cantidad del paquetito, ¿no? Hay paquetitos que traen 200 gramos, hay paquetes que traen 300 gramos, hay paquetes que traen 400 gramos. Entonces yo no puedo comparar un paquete de 400 gramos a 40 pesos con uno de 20 gramos a 40 pesos, ¿verdad? O a 30. Uno creería que el de 20 gramos, el de 200 gramos a 30 pesos está más barato, pero en verdad está más caro. Si uno lo lleva a un peso equivalente. Entonces, esto nos sirve para pensar un montón. Y es una de las herramientas más importantes que tenemos, no solo en la química, sino en la vida. Así que les recomiendo que pongan mucho énfasis en aprenderse las reglas de 3 simples. Las usamos un montón. Y la van a seguir usando. Bueno, entonces volvamos. Para la regla de 3 simple, primero nosotros ponemos lo que sabemos. Siempre empezamos por poner lo que nosotros sabemos. Y lo que nosotros sabemos tiene que tener lo que nos piden y tiene que tener lo que nos dan. De acá nosotros sacamos que un mol tiene una masa de 26 gramos o pesa 26 gramos. Y lo que nos dan son los gramos y nos piden los moles, ¿no? Entonces ya tenemos todo para resolver esta X de acá, que es nuestra incógnita. Para eso lo que vamos a hacer va a ser lo que tengo acá, del otro lado de la X, lo voy a multiplicar por lo que tengo en el lado opuesto, o sea, por un mol. Y a ese resultado yo lo voy a dividir por 26 gramos, ¿no? Entonces, lo dividimos por 26 gramos. Voy a poner esa cuentita. X va a ser igual. Dijimos 39 gramos multiplicado por un mol de acetileno dividido por la cantidad de gramos que tenemos, que es 26 gramos. Entonces acá ponemos 26 gramos. Muy bien, hacemos esta cuentita y ya sale. En estos ejercicios vamos a tener que ir encadenando muchos razonamientos de este estilo. Por eso recomiendo enfáticamente que lo practiquen y que lo sepan. Hacemos la cuentita.
el resultado, observen que gramos se cancela con gramos y la unidad nos va a quedar en moles de acetileno. Entonces el resultado nos quedó, y ahora voy a hacer 39 por 1 dividido 26. 1.5 moles de acetileno. Listo, entonces nosotros lo que nos dieron son 1.5 moles de acetileno. Bien, lo que nosotros calculamos recién es que en 39 gramos de acetileno tenemos 1.5 moles de moléculas, ¿no? Muy bien, de estas moléculas de acá. Esta de acá, ¿no? Bien, nosotros queríamos saber cuántos átomos de carbono teníamos. Entonces vamos a hacer otra regla de 3, ¿cierto? Tenemos, en un mol hay 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Vamos a escribir eso. Nuestra regla de 3 simple va a tener que tener lo que sabemos y lo que queremos calcular, ¿no? Esto es lo que va a tener que tener nuestra regla de 3 simple. Entonces, acá yo voy a poner lo que sabemos. Y lo que sabemos tiene que tener, voy a pintarlo en rojo, lo que nosotros queremos calcular. ¿Qué queríamos calcular? ¿Cuántos átomos teníamos de carbono? Eso lo queremos calcular. Muy bien. Y lo que sabemos es que un mol, que es esto de acá, tiene 2 por 6,022 por esa 23 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso de ahí. Es nuestra regla de 3 simple. Un mol, 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿no? Muy bien. Nosotros dijimos que teníamos 1,5 moles, ¿no? Entonces eso es lo otro que nosotros tenemos que poner. Lo que queremos calcular es, lo vamos a poner nuestra regla de 3 simple, la cantidad, ¿no? Entonces la cantidad va a ir debajo de 2 por 6,022 por 10 a la 23, que son la cantidad de átomos de carbono que tenemos, ¿no? Entonces acá ponemos X átomos de carbono. Y del otro lado, en nuestra regla de 3 simple, vamos a poner cuántos moles tenemos. 1,5 moles. Entonces siempre vamos a tener que poner en columnas los datos que tenemos y que queremos calcular, pero que son iguales, ¿no? Mol con mol, en la misma columna, ¿no? Esto puedo seguir poniendo así para que quede más encolumnado. Ahí está. Entonces, en esta misma columna tenemos moles. Y en esta columna de acá, en esta de acá tenemos átomos. Ven que en las reglas de 3 simple nosotros tenemos que poner lo que sabemos, que es esto de acá. Lo que queremos calcular, que es esto de acá, la X. Y junto con lo que sabemos, que va en el primer renglón, abajo de ese renglón, en la misma columna, vamos a poner los datos que tenemos y los datos que queremos calcular, ¿no? Cómo se relacionan, ¿no? Muy bien, ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer para calcularlo es lo que hacemos siempre con las reglas de 3 simple. Vamos a decir, queremos despejar la X, entonces vamos a decir esto de acá, multiplicado por esto de acá, por todo esto de acá, dividido lo que tenemos acá. Esto es división y esto es multiplicación. Entonces voy a escribir eso en forma de formulita. X, que lo queremos calcular, va a ser igual. Pongo la fracción porque vamos a tener que dividir. Entonces vamos a poner 1,5 moles multiplicado por 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Esto por esto dividido 1 mol. Entonces moles con moles se cancelan, ¿no? Moles con moles se van y la unidad nos va a quedar en cantidad de átomos de carbono, que era lo que queríamos calcular, ¿no? Hago la cuentita y lo ponemos ahí y ya está. Vamos a empezar a usar todo regla de 3 simple porque es la herramienta fundamental que vamos a usar para resolver esto. La mala noticia es que exige un nivel de razonamiento mayor de todos ustedes. La buena noticia es que si lo aprenden lo van a seguir usando el resto de su vida para un montón de cosas. Así que bueno, sigamos. Entonces tenemos 3 por todo este numerito de acá. Lo voy a dejar expresado de esta manera. Y después vemos si nos hace falta desarrollar esta multiplicación, ¿no? O incluso podríamos poner moles de átomos de carbono, ¿no? Estos serán átomos, moles de acetileno. Moles de acetileno. Pero si nosotros acá reemplazamos esto de acá por la palabra mol, serían moles de átomos de carbono, ¿no? No se confundan cuando usamos moles de una molécula con moles de un átomo o moles de otro átomo distinto, ¿no? Entonces acá está.
el enunciado. Acá este punto ya lo hicimos. Hay que ahora desarrollar esta parte de abajo, este segundo enunciado, para poder compararlos entre sí, ¿no? Y responder la pregunta. Muy bien. Entonces, ¿qué queríamos calcular? Cantidad de átomos de carbono. Vamos a poner los datos. Los datos que tenemos son... Estamos en el enunciado de abajo, ¿verdad? Este de acá. La cantidad de átomos de carbono que hay en 0,5 moles de benceno. Muy bien. Entonces ponemos 0,5 moles de benceno. Estos son los datos que tenemos. Entonces empecemos a completarlo, ¿no? Voy a hacer la moleculita para que más o menos podamos visualizar mejor lo que está sucediendo. Muy bien, esta es nuestra molécula. Repito, no nos interesa la geometría, yo la dibujé así. Y entonces ahora estudiemos a ver qué datos nos dan y qué datos tenemos. En una molécula de benceno, ¿cuántos? Nosotros queríamos calcular átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? Los ponemos acá. 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Además lo leemos de acá directamente. 6 átomos de carbono, que era lo que nosotros queríamos calcular. Y nosotros queríamos ver la cantidad. Y la cantidad nosotros la habíamos expresado en 3 por 6,022 por 10 a la 23, que serían 3 moles, ¿no? En moles, podríamos buscar moles. Si necesitamos, desarrollamos con la cantidad, pero en general está bueno compararlo en moles, que es una unidad útil para comparar en este tipo de ejercicios. Entonces veamos, en 6,022 por 10 a la 23 moléculas, vamos a tener 6, lo mismo, reemplazamos acá, por 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Muy bien. Ahora nos dan 0,5 moles. Entonces, veamos, todo esto lo voy a correr para usar las reglas de 3 simple. Nosotros tenemos 0,5 moles de benceno. Muy bien, acá es que vamos a usar nuestra regla de 3 simple. Esto acá es un mol, ¿no? Muy bien, entonces en un mol nosotros tenemos 6 moles de átomos de carbono. Voy a escribir eso y lo estoy leyendo de acá, ¿no? Entonces, si esto es un mol, en un mol de benceno tenemos 6 moles de carbono, de átomos de carbono, ¿no? Estoy armando ya la reglita de 3 simple. En 0,5 moles de benceno, ¿cuántos átomos de carbono hay? Eso lo queremos averiguar, entonces ponemos X moles, porque recuerden que lo que ponemos en las columnas tienen que ser lo mismo, ¿sí? Entonces acá vamos a poner 6 moles, X moles de carbono. Recuerden que acá también son átomos, ¿no? Bien, entonces, ahora que chequeamos que las columnas están bien, tenemos nuestra incógnita. Ahora lo despejamos como despejamos cualquier regla de 3 simple y listo. Vamos a hacer, queremos, nuestra incógnita está acá. Entonces vamos a agarrar lo que tenemos del otro lado, todo esto de acá. Lo vamos a multiplicar por todo esto de acá. Y lo vamos a dividir por lo que tenemos de este lado. Esto es una división, ¿no? Por todo esto de acá. Bien, voy a escribir eso en forma de formulita. Entonces nos queda X, que es lo que queremos calcular. Esto de acá, que va a ser moles de átomos de carbono. Entonces es todo esto de acá. Voy a pegar acá. Entonces es todo eso multiplicado por todo esto de acá. Es todo esto multiplicado por todo esto dividido por lo que viene acá. Esto, la buena noticia es que es súper mecánico. Sé que es un poquitito engorroso, pero es mecánico, sale. Entonces, hacemos esa cuentita y vemos qué cosas se nos van de acá, ¿no? Entonces, un mol de benceno se cancela con moles de benceno, ¿verdad? Entonces esto se va y esto se va. Entonces vamos a hacer 0,5 por 6 dividido 1, que nos queda 0,5 por 6, nos queda 3, ¿verdad? 3 moles de átomos. Sí, la unidad que nos quedó son moles de... Ahí está. Moles de átomos de carbono, ¿no? De carbono. Acá tenemos el resultado. Entonces, en 0,5 moles de acetileno, perdón, de benceno, teníamos 3 moles de átomos de carbono. Y en 39 gramos de acetileno nosotros tenemos 3 moles de átomos de carbono, ¿verdad? Esto de acá son moles, dijimos. Lo voy a copiar. Y acá yo, en vez de poner 6,022 por 10 a la 23, voy a poner moles. Porque eso es un mol, ¿verdad? Entonces tenemos 3 moles de átomos de carbono y 3 moles de átomos de carbono, lo que significa que este enunciado es correcto, ¿verdad? Correcto. Bueno, hasta ahí eran la parte del punto 2 de los ejercicios. Yo tenía un par de ejercicios pensados para que sigamos haciendo. Muy bien, tenemos este ejercicio de acá. Observen que acá nos están pidiendo comparar cantidad de átomos de carbono con cantidad de átomos de azufre, ¿no? Se puede, sería como comparar la cantidad de manzanas
que hay por ejemplo, en una bolsa, con la cantidad de naranjas que hay en otra bolsa, ¿no? Se pueden comparar, porque podemos contarlas, ¿verdad? 5 manzanas y 5 naranjas. Ah, está bien, coincide. Si no, no. ¿Está bien? Ya cuando los mezclamos no se puede, pero en este caso se podría contar las cantidades. Estamos comparando cantidades, ¿no? Muy bien. Entonces, para nosotros encontrar el grado de validez de nuestro enunciado, vamos a tener que comparar esto de acá con esto de acá. Así que vamos a tener que hacer lo mismo de recién. Así que vamos a tener que empezar a plantear dos reglas de 3, como las que estuvimos planteando recién. Una para el metano y otra para el sulfuro de hidrógeno, ¿no? El ácido sulfúrico. Muy bien, entonces yo voy a agarrar esto. Por ahí no uso todos los rengloncitos, pero voy a usar los que necesite. Y acá vamos a empezar con los datos que nos dan. Voy a empezar por el de arriba. Entonces tenemos 40 gramos de metano, ¿verdad? Eso le voy a poner. Tenemos 40 gramos de metano. ¿Y qué necesitamos? O sea, ¿qué queremos calcular? ¿No? Esto es qué tenemos. Acá es qué queremos. Queríamos calcular, según el enunciado, contar la cantidad de átomos de carbono y la cantidad de átomos de azufre. Entonces necesitamos cantidad de átomos. Queremos de carbono, ¿no? Es importante porque nosotros podríamos acá contar la cantidad de átomos de hidrógeno, pero no estamos queriendo resolver eso. Queremos saber la cantidad de átomos de carbono en 40 gramos de metano. Para eso podríamos comparar las dos cantidades usando la unidad de mol, que para eso es que en verdad se construyó, ¿no? Para poder comparar estas cantidades. Entonces empecemos completando nuestra tablita. Lo que nos sirve nos sirve, lo que no nos sirve lo tiramos. Nuestra molécula está formada por un carbono y 4 hidrógenos, ¿no? Bien, a mí me gusta dibujarla para que no se pierda la perspectiva de qué es lo que estamos estudiando. Esta es nuestra molécula, esta de acá, el metano. Muy bien. Entonces queremos calcular la cantidad de átomos de carbono. Entonces, por cada molécula de metano, en una molécula de metano hay ¿cuántos carbonos? Queremos calcular carbonos, así que ponemos la cantidad de carbonos. 1. Entonces ponemos un átomo de carbono. Entonces, si tenemos un mol, este lo salteamos porque no nos hace falta, ¿no? Ya una vez que tenemos la unidad de mol, ya no queremos todo esto. Podemos usar este de acá y listo. Muy bien, entonces, en una molécula hay un átomo de carbono. En un mol, ¿cuántos habría? Directamente ponemos la cantidad que nosotros completamos acá, ¿no? Moles de carbono. Y nosotros queríamos saber la cantidad, ¿no? ¿En cuánto? En 40 gramos. Entonces, para eso necesitamos saber un mol cuánto pesa. Entonces, esto lo podríamos completar, pero lo voy a borrar. Y lo vamos a usar con la regla de 3 simple. Entonces, necesitaríamos saber cuánto pesa un mol de átomos, perdón, un mol de moléculas de metano, ¿no? Entonces, un mol de moléculas de metano pesan, y tenemos que ir a la tabla periódica y resolverlo, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un átomo de carbono. Entonces, sabemos que un mol de átomos de carbono, nos fijamos en la tabla, si no, pesan 12 gramos, ¿no? Entonces ponemos 1 por 12 gramos más. Ahora tenemos que sumar el peso de los átomos de hidrógeno, que sería, cada átomo de hidrógeno pesa 1 gramo y tenemos 4, entonces tenemos que poner 4 por 1 gramo. Entonces ahora tenemos 12 más 4 serían 16 gramos. Muy bien, esto de acá, lo que acabamos de calcular es cuánto pesa un mol de las moléculas de metano, ¿no? Entonces lo voy a escribir ahí. Y ahora que tenemos cuánto pesa un mol, podríamos ver cuántos moles tenemos en 40 gramos, ¿no? Esta cuentita de acá ya la voy a sacar porque ya la deberíamos saber hacer. Ahí está. Entonces ya sabemos que un mol de moléculas de metano pesan 16 gramos. Nosotros queremos saber cuántos moles de moléculas de carbono tenemos en esos 40 gramos, ¿no? Muy bien. Para eso tenemos que saber cuántos moles de moléculas de metano tenemos en esos 40 gramos. Es lo primero que tenemos que saber. ¿Cuántos moles tenemos? Entonces acá es que vamos a usar la regla de 3 simple. Entonces, para eso voy a poner lo que yo sé, que es esto de acá. Entonces yo sé que un mol de moléculas de metano pesan 40 gramos, ¿no? Mentira, 16 gramos. Acá puse lo que ya sabíamos. ¿Está bien? Esto de acá nosotros ya lo sabemos porque es lo que calculamos acá. ¿Y ahora qué queremos saber?
queríamos saber la cantidad de átomos de carbono que la podemos expresar en moles, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos un mol de moléculas de metano. Podríamos poner la cantidad de moles de moléculas de... Bueno, si acá tenemos mol de moléculas de metano, tenemos que poner mol de moléculas de metano, ¿no? Así que primero dijimos que vamos a calcular cuántos moles de metano tenemos en 40 gramos. Muy bien, entonces para responder esta pregunta nosotros vamos a usar nuestra regla de 3 simple, ¿no? Acá en el renglón de arriba vamos a poner lo que nosotros sabemos. Un mol de moléculas de metano. Pesan 16 gramos. Acá está, es esto de acá. Y ahora nosotros queremos calcular cuántos moles de moléculas de metano hay en 40 gramos, ¿no? Entonces lo que queremos calcular es moles de moléculas de metano. Esto de acá es lo que queremos calcular. Así que esto va a ser la X, ¿verdad? Entonces, X iría del lado de la izquierda, ahí en 40 gramos, que es lo que tenemos acá. En la regla de 3 simple hay que tener cuidado de siempre poner lo mismo en cada columna, ¿sí? Si nosotros ponemos moléculas de metano, tienen que ser moléculas de metano. Si nosotros ponemos gramos, tienen que estar gramos, acá tiene que ser la misma cantidad. Muy bien, y una vez que armamos nuestra reglita de 3 simple, hacemos lo mismo de siempre, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos calcular. Entonces vamos a agarrar lo opuesto, esto de acá, multiplicado por todo esto de acá. Hasta podríamos poner, yo lo copio y lo pego entero, después se simplifica, dividido lo que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces ahora lo voy a poner en forma de formulita. X es lo que queremos calcular. Entonces, yo sé que hay una fracción, así que ya la pongo. Dije, todo esto de acá, 40 gramos, multiplicado por todo esto de acá, lo voy a copiar directamente, dividido por 16 gramos, que es lo que está acá arriba. Y en nuestra formulita ya vemos que gramos se cancelan con gramos. Y el resultado nos va a quedar en cantidad de moles de moléculas de metano. ¿Está bien? Entonces, hacemos la cuentita y listo. Sería 40 por 1 dividido 16. 2,5. Entonces, resultado 2,5 moles de moléculas de metano. Esto es lo que nosotros tenemos en 40 gramos. Entonces voy a escribir esa respuesta. Cuando ustedes lo resuelvan, no hace falta que lo escriban. Yo se los quiero dejar escrito para que estén viendo y no pierdan de perspectiva lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en 40 gramos de metano hay 2,5 moles. También de metano, ¿no? De moléculas de metano. Entonces ahora vayamos a lo que nosotros queríamos calcular, que era la cantidad de átomos de carbono. O sea, la cantidad de moles de átomos de carbono. Muy bien, ahora es que usamos esto acá. En un mol de metano, o sea, de moléculas de metano, hay un mol de carbono. Entonces, eso lo vamos a poner acá. En un mol de moléculas de metano, hay un mol de átomos de carbono. En 2, o sea, si hay por cada mol, acá esto no hace falta hacer cuentitas porque lo tenemos acá escrito, ¿no? Hay que razonarlo un poquito. Por cada mol de moléculas de metano hay un mol de átomos de carbono. Si nosotros tenemos 2,5 moles de moléculas de metano, también tenemos 2,5 moles de átomos de carbono, ¿no? 2,5 moles de átomos de carbono. Sí, porque la relación es 1 a 1. Ahí no hicimos cuentitas porque lo razonamos. Es decir, lo miramos acá. Si en un paquetito de átomos de carbono hay un átomo de carbono, en 2 paquetitos de átomos de carbono debería haber 2 átomos de carbono. En 10 paquetitos de átomos de carbono debería haber 10 átomos de carbono. Entonces la relación es 1 a 1. Por cada mol de metano, o sea, de moléculas de metano, hay un mol de átomos de carbono. La relación es 1 a 1. Por eso es que si ahora nos dicen que tenemos en total 2,5 moles de moléculas de metano, tiene que haber 2,5 moles de átomos de carbono porque la relación es 1 a 1. Muy bien, entonces acá ya tenemos los cálculos para saber la cantidad de átomos de carbono que tenemos en este apartado acá, que son 40 gramos de metano. Muy bien, ahora tenemos que compararlo con la cantidad de átomos de azufre que hay en 2 moles de sulfuro de hidrógeno. Muy bien, entonces nosotros queremos saber la cantidad de átomos de azufre. Entonces para eso haremos la molécula que la tenemos acá, ¿no? Acá tenemos la fórmula molecular. Muy bien, esta es nuestra molécula de sulfuro de hidrógeno. Paso 1, tratar de entender un poquito la molécula cómo está conformada, qué átomos la conforman. Paso 2 sería
tratar de relacionar. Ahora me desligué de mi tablita, ¿no? Pero así lo vamos a pensar cuando no tengamos más nada. Tenemos que tratar de relacionar los datos que nos dan con los datos que queremos calcular. Entonces veamos, nos dan, tenemos moles, nos dan la fórmula molecular, muy bien. Y lo que queremos calcular serían moles de azufre. Entonces nos convendría ver cuántos moles. Acá esto es muy fácil, ¿no? Bien, entonces nosotros sabemos que por cada mol de nuestra molécula, ¿cuántos moles de átomos de azufre tendríamos? 1, ¿verdad? Porque hay un átomo de azufre por cada molécula. Entonces la relación acá también es 1 a 1. Un mol de átomos de azufre. Muy bien. Esta información de acá la extraemos de nuestra molécula. Si nosotros tenemos que por cada molécula hay un elemento, si nosotros tuviéramos 2 moléculas, tendríamos 2 azufres, ¿verdad? Si tenemos 3 moléculas, tenemos 3 azufres. Si tenemos 100 moléculas, tenemos 100 azufres, ¿verdad? Bueno, si tenemos un mol de moléculas, tenemos un mol de azufre, ¿verdad? Esa parte es más deductiva, ¿sí? Pero la tenemos que poder hacer. Bien, entonces eso es lo que acabamos de deducir acá. Por cada mol de sulfuro de hidrógeno tenemos un mol de átomos de azufre. Perfecto. Y ahora nos dicen, bueno, pero la cantidad que nosotros tenemos es 2 moles de sulfuro de hidrógeno. ¿Cuántos moles de azufre hay ahí? Muy bien. La relación es 1 a 1, entonces en 2 moles hay 2 moles de azufre. Muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Nosotros queríamos saber la cantidad de átomos de azufre que teníamos en moles. Entonces, respuesta, hay 2 moles de átomos de azufre. Muy bien, y ahora el último pasito es comparar el enunciado, ¿no? Queríamos saber cuántos moles de átomos de carbono teníamos en nuestro metano. 2,5 moles, ¿verdad? Entonces, en nuestra molécula de metano, nosotros calculamos que teníamos, le voy a volver a copiar acá, 2,5 moles de átomos de carbono. Y en nuestros 2 moles de ácido sulfúrico, nosotros dedujimos que tenemos 2 moles de átomos de azufre, ¿no? Entonces 2 moles no es igual a 2,5 moles de átomos de carbono. Entonces como 2 moles de átomos de azufre no es la misma cantidad que 2,5 moles de átomos de carbono, este enunciado es incorrecto. Oye, despacio, cerebrito. Entonces, este es incorrecto. Pasemos al que sigue. Esto ya está, ya lo respondimos. El punto 3, definir los siguientes términos. Esto estaba en todos los videos y está en la teoría que nosotros teníamos, ¿no? Entonces no hace falta que lo haga. Ustedes lo pueden hacer para... La idea es que cuando ustedes investiguen, sepan dónde buscar la información y la pueden responder bien, ¿no? Para eso es este ejercicio de acá, el 3. A ver qué dice el 4. Teniendo en cuenta al elemento que se encuentra en el grupo 1A, periodo 4. Vamos a ubicarlo, para eso necesitamos la tabla periódica, ¿verdad? Grupo 1A es este de acá. Traten de buscarlo ustedes. Mi tabla dice 1A, perfecto. Acá no dice 1A, pero es esta de acá, ¿sí? Bien. Pero la tabla sí lo dice. Esta de acá no dice. Entonces estamos en el grupo 1A, toda esta columna. ¿Y qué más nos pedían? Periodo 4. Entonces, bajamos acá. Ajá. 1A, esta columna, periodo 4, nuestro elemento es potasio. Bien. Mencione 2 elementos con mayor radio atómico. Nosotros tenemos que recordar cómo crecía el radio atómico. Y si nos dicen, vamos a ver, hay que mencionar 2 elementos cualquiera con mayor radio atómico, ¿no? No nos dijeron que esté en el mismo periodo o en el mismo grupo o nada, ¿no? Entonces podríamos buscar cualquiera que tenga mayor radio. Entonces, el radio atómico, dijimos que el potasio, por ejemplo, es más grande que el calcio, ¿verdad? El radio atómico crece en un mismo periodo
de derecha a izquierda. ¿Está bien? Eso lo repasamos en la clase pasada y lo repasamos bastante. Entonces, por ejemplo, el calcio, aunque tiene más masa, es más chiquitito que el potasio. Entonces no va a tener mayor radio. Un elemento con mayor radio podría ser el rubidio. Muy bien. Y otro elemento con mayor radio podría ser como está justito en la primera, no hay ninguno del lado izquierdo. Podría ser, por ejemplo, el cesio o el estroncio o cualquiera del periodo 5, ¿sí? O cualquiera del grupo 1, pero que sea con mayor periodo, ¿no? El rubidio es más grande, el cesio más grande, el francio más grande, ¿no? Entonces, toda esta columna, los que están debajo son más grandes. Estos también son más grandes. Y todos los que están a partir del quinto periodo también van a ser más grandes que el potasio porque tienen una capa más de electrones, ¿verdad? Ahí elijan ustedes el que quieren, ¿no? Bien. Punto B. Nombre 2 elementos con mayor energía de ionización. ¿Está bien? Ustedes tenían que definir la energía de ionización, lo vimos en los videos, está en el libro que les pasé, o sea, el cuadernillo. Pero acá nos dice que elijamos 2 elementos que tengan mayor energía de ionización. ¿Está bien? La energía de ionización tenía que ver, para definirla muy rápidamente, ¿no? Es la energía necesaria para extraer un electrón de la última capa de un átomo, ¿no? Bien. O sea, transformarlo en un ion. Muy bien. Entonces veamos. Acá tenemos que en el grupo 1A tienen radios muy grandes, de manera que los electrones orbitan muy lejos. Si orbitan muy lejos, es muy fácil arrancarle sus electrones, ¿verdad? Muy bien. Pero dijimos que en el sodio, el radio del sodio es menor que el radio del potasio, el radio atómico. Entonces los electrones de la última capa del sodio, aunque tengan una fuerza débil, va a tener más fuerza de atracción que el último electrón del elemento potasio. De manera que un sodio va a tener más energía de ionización que un potasio, por ejemplo. Y también un calcio también va a tener más energía de ionización que un potasio. El escandio también, el titanio, bueno, cualquiera del mismo periodo que esté, porque está del lado de la derecha, ¿no? Y, o sea, el mismo periodo, cualquiera del lado de la derecha y mismo grupo, cualquiera que esté por encima, ¿verdad? Muy bien. C. Indique si el ion que forma tiene mayor o menor radio. Eso vamos a tratar de hacer el dibujito. Entonces teníamos el potasio. Vamos a hacer un átomo de potasio. Un átomo de potasio. Vamos a construirlo para tratar de entender un poquito a ver qué está pasando. Entonces yo, en vez de poner el núcleo con todos los protones y neutrones, voy a poner este círculo acá. ¿Está bien? Pero quiero que sepan claramente que este es el núcleo y habría que separar los neutrones de los protones, ¿verdad? Pero lo voy a hacer así por simplificación. Para simplificar un poquitito, ¿no? Entonces, estamos en el potasio. ¿Está? Grupo 1, periodo 4. Si está en el grupo 1, tiene un electrón en la última capa. Si está en el periodo 4, tiene 4 capas de electrones, ¿no? Entonces vamos a hacer 4. 4, muy bien. Ahí está. Estas son las 4 capas de electrones que tiene nuestro potasio, ¿no? Y dijimos que tenía un electroncito en la última capa. No voy a completar todas las demás capas. Eso lo pueden hacer ustedes de tarea con la configuración electrónica, ¿no? Dijimos que tenía un electroncito en la última capa, ¿no? Todas las demás capas tienen sus correspondientes electrones, ¿no? Muy bien, pero el potasio, como está en el grupo 1A, tiene un electrón en la última capa. Nosotros dijimos que como como es eléctricamente neutro, tiene que tener la misma cantidad de protones que de electrones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si tiene la misma cantidad de protones que neutrones, este último electrón está sintiendo la fuerza efectiva de un solo protón, que es el que le sobra si le restamos todos los demás electrones y todos los demás protones que tiene el núcleo, ¿no? Entonces, este electrón siente la fuerza efectiva de un protón, o sea, de una carga positiva del núcleo, ¿no? Pero tiene todas estas capas de electrones que están como robándose un poquito de esa atracción. En química se llama efecto de apantallamiento. Y además todas estas capas de electrones también repelen a este electrón, porque son cargas negativas con cargas negativas. Muy bien.
Entonces la pregunta es, indique si el ion que forma tiene mayor o menor radio. Muy bien, como el potasio no tiene tendencia a atraer electrones, el único ion que va a poder formar es perdiendo este electrón. Y si pierde este electrón, la última capa se va. Entonces nuestro potasio queda con 3 capas de electrones, no queda con 4 capas de electrones. Entonces ahí perdió un tamaño considerable, ¿no? Una longitud bastante importante del radio. Y por otro lado, al tener todos los electrones de sus capas, al tener una carga positiva más libre, van a sentirse más atraídos, así que todas las capas se achicarían un poquitito, ¿sí? Todas se achicarían, así que por ese lado también se estrecharían un poquito el radio de nuestro elemento, ¿no? Así que todas las capas también se achicarían. Entonces, respuesta, el radio se achicó porque perdió una capa de electrones. Listo, qué fácil. Pero eso son cosas que uno tiene que entender, ¿no? O sea, me importa más que lo puedan pensar que lo repiten así mecánicamente o que copien todo esto en el trabajo y listo, ¿no? Quiero que lo sepan pensar, esto les va a servir a ustedes. Bien, bien, bien. Sigamos. El 4 ya está. Pasemos al 5. De la siguiente lista de elementos, todos esos de ahí, el flúor está repetido. ¿Cuáles pertenecen al grupo de los metales alcalinos? Bueno, eso lo pueden hacer, me parece, ¿no? Vamos a la tabla periódica, ustedes busquen la suya, ¿sí? Metales alcalinos son estos de acá, el grupo 1A. Entonces lo único que tenemos que hacer es ver de la lista esa cuáles están en esta columna y ya está. Muy bien, ¿cuáles son halógenos? Los halógenos son este de acá, el grupo 17. Todos estos de acá son los halógenos, ¿está bien? Entonces, lo único que tienen que hacer es mirar esa lista cuáles pertenecen al grupo 17. ¿Cuáles son gases inertes? Bueno, lo único que tienen que hacer es venir a la tabla y ver de esa lista cuáles pertenecen al grupo 18, que son los gases inertes, y ya está. Eso lo pueden hacer, estoy seguro. Y si no, van a tener que consultar rápidamente porque es algo como súper básico. O sea que se tienen que poner a estudiar si no les sale eso. Muy bien, entonces sigamos. Ahora, actividad correspondiente a los temas vistos en el tercer video clase anterior, o anteriores, o sea, en los últimos 3 videos. O sea, en toda la unidad 2. O sea, la unidad en la que estamos ahora. Entonces, 1. Realizar un cuadro comparativo entre las características que presenta un ion. No, perdón, una unión iónica y una unión covalente. Eso ya lo vimos, no voy a gastar tiempo en eso. Tienen que ver los videos o leer el cuadernillo y ponerlo, ya está. Un poquito de investigación tienen que poder hacer. Punto 2. Explicar la unión metálica. ¿Qué características tiene esta unión? También lo vimos, también lo pueden hacer. Punto 3. Dados los siguientes elementos, determinar su tendencia a perder o ganar electrones si realizan una unión química y justifique. Muy bien. Entonces empecemos. El cloro. Vamos a la tabla periódica. Vemos que nuestro cloro está acá, grupo 17. Tiene 7 electrones en la última capa. La tendencia a perder electrones o ganar electrones era para poder alcanzar el octeto, que era la forma energéticamente más estable. Muy bien. El cloro tiene 7 electrones en la última capa. ¿Qué va a preferir hacer? ¿Conseguir un electroncito más para llegar a tener 8? ¿O regalar 7? Tiene que encontrar 7 personas que quieran sus electrones, ¿no? 7 personas en forma de átomo, ¿no? Entonces eso va a ser más complicado. Entonces va a tener tendencia a ganar electrones. Muy bien. Además tiene una electronegatividad alta, ¿sí? Entonces esa es otra razón por la que tiene tendencia a ganar electrones. Cuando ya las electronegatividades son más o menos medias, ahí ya hay que ver también otra cosa. Pero si tienen electronegatividades muy extremas, como muy altas o muy bajas, entonces ya uno ya está seguro, ¿no? Tiende a quedarse con los electrones. Muy bien. Y además, la razón más fácil para justificarlo es que está en el grupo 17. A ver el que sigue, el azufre. Bueno, lo mismo, el azufre está acá.
le faltan tal grupo 6 o 16 y le faltan 2 electrones para completar la regla del octeto, o sea, alcanzar su forma más estable, o sea que va a tener tendencia a adquirir 2 electrones de más, ¿sí? Litio. Litio. Acá está el litio. Muy bien. Está el grupo 1. Tiene un electrón en la última capa y está muy lejos del radio. O sea, que tiene tendencia a perder. Porque la unión entre ese electrón y el núcleo es relativamente débil. De manera que viene cualquier otro elemento, ¡zas! Y se lo saca. Le quita el electrón. Entonces tiene tendencia a perderlo. Y bueno, él como que no lo quería mucho ese electrón. Así que no se hace problema y dice, bueno, ahora estoy más feliz, más positivo. Bueno, entonces el litio tiene tendencia a perder electrones. El hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es un caso particular. Tiene una electronegatividad más o menos media. Y tiene tendencia o a perder electrones o a ganar electrones, porque de igual manera está más o menos estable. Si gana un electrón está neutro y alcanza la configuración electrónica externa del helio y está feliz. Muy bien. Y si pierde ese electrón queda como un protón contento por la vida. Y entonces el hidrógeno tiene como una tendencia más o menos parecida a perder o a ganar. Depende de la unión química que esté ahí interfiriendo, ¿no? Muy bien. Y el aluminio, vamos a ver el aluminio. Acá está. El aluminio está en el grupo 3, bloque P. Entonces tiene 3 electrones en la última capa, entonces va a tender a perder esos 3 electrones, ¿no? Igual que el boro o el galio, por ejemplo. Listo, muy bien. Entonces, más o menos con la regla del octeto eso se podía deducir. Y creo que lo deberían haber podido hacer bastante bien. Punto 4. Señalen cuáles de estas propiedades corresponden a los compuestos covalentes solubles en agua. Vamos a ver un poquitito de solubilidad. Vamos a ver una molécula de agua. Es una molécula de agua, no es un Mickey Mouse colorido. Bien, entonces, esta es una molécula de agua. Perfecto, ¿no? Agarremos y ahora fabriquemos una solución acuosa. Que no es otra cosa más que un vasito lleno de agua común y corriente. Entonces, la vamos a poner así. Bueno, imagínense que acá tenemos nuestra... O sea, nos acercamos mucho a nuestro vaso de agua y estamos viendo las moléculas cómo están interactuando entre ellas, ¿no? Muy bien. Observen una cosita. ¿Esta molécula es una molécula polar o es una molécula no polar? Nosotros, si eso les cuesta, revisen el video donde vimos la polaridad de las moléculas. Y estudienlo y traten de calcularlo, la podemos calcular. Esta es una molécula polar, ¿por qué? Porque la densidad electrónica habíamos dicho que acá tenía densidad de carga positiva, acá tenía densidad de carga positiva, porque el oxígeno tiende a quedarse más tiempo con los electrones del hidrógeno, ¿no? Y el hidrógeno es un protón solo, así que todo este lado de la molécula queda con densidad de carga positiva, o sea, una mayor probabilidad a tener un lado positivo. Este lado también queda con densidad de carga eléctrica positiva. Entonces, este lado de nuestra molécula queda con densidad de carga eléctrica negativa. Muy bien. Esto es lo que nos da la polaridad de nuestra molécula, ¿no? Así. Y la flechita así, ¿no? O sea que esta molécula es una molécula polar. Perfecto. Ahora, todas las moléculas son polares. De manera que la parte negativa de nuestra molécula de agua se va a sentir atraída a la parte positiva de la otra molécula de agua, ¿no? Esta de acá. Densidad de carga positiva. Densidad de carga positiva. Y así con todos los hidrógenos, ¿no? Y esto es lo que va a pasar en nuestro vaso de agua. Los oxígenos se van a sentir más atraídos a la parte de los hidrógenos de las moléculas. Esta molécula de acá también se va a sentir atraída a este hidrógeno, ¿no? Entonces, estas van a ser las uniones. Y esto es un vasito de agua más o menos común y corriente, ¿no? Muy bien, lo importante es que las partes con densidad de carga negativa se van a sentir atraídas a las partes con densidad de carga positiva. Muy bien. Entonces nosotros queremos saber ahora qué pasa si le ponemos algún otro compuesto. Puede ser un compuesto covalente o un compuesto iónico. Los compuestos covalentes dijimos que se van a compartir los electrones. O sea que van a quedar armadas unas moléculas y no se van a desarmar en iones. Los compuestos iónicos, sí, dijimos que no formaban moléculas, sino que formaban sólidos cristalinos. De manera que un sólido cristalino
se puede desarmar en las partecitas que lo componen. Pero una molécula no se van a desarmar las moléculas covalentes. De manera que si tiramos alguna molécula covalente acá, acá está. Es una molécula formada por carbonos e hidrógenos, no están en tamaño ni siquiera escala. Entonces este es un compuesto covalente, fíjense. No tiene una cierta polaridad, tiene toda la polaridad externa más o menos positiva. De manera que esta molécula se va a sentir repelida por las partes positivas de nuestra molécula polar del agua y en parte medio que atraído hacia las partes negativas del oxígeno, pero no le va a pasar nada. En general la unión esta va a quedar así armadita, ¿no? Las fuerzas estas de atracción no van a poder romper la fuerza de unión de nuestra molécula, ¿está bien? Entonces por eso es que va a quedar armadita nuestra molécula y no va a ser soluble en este compuesto que es el agua, por ejemplo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría si metemos algún compuesto iónico, por ejemplo? Por ejemplo, el cloruro de sodio. Así que en nuestro vaso con agua vamos a meter cloruro de sodio. Dijimos que nuestro compuesto covalente, que es el propano este de acá, no se va a solubilizar con el agua, o sea, no se va a disolver. Pero ¿qué pasaría si metemos cloruro de sodio? Ahí está, cloruro de sodio. El cloruro de sodio dijimos que era un compuesto iónico, ¿verdad? Así que esto no tiene densidad de carga, sino que simplemente nuestro sodio es un catión y nuestro cloro es un anión. Entonces, cuando nosotros metemos un compuesto iónico en agua, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Observen que esto es muy interesante. Cuando lo ponemos acá en agua, lo que va a pasar va a ser, dijimos que esto no es una molécula, están pegados con fuerzas electrostáticas o eléctricas. Lo que va a pasar va a ser que nuestras moléculas de agua, la parte con densidad de carga negativa, se van a sentir atraídas hacia el sodio, ¿verdad? Entonces se va a poner así y se va a pegar ahí. Entonces esta molécula va a venir y se va a pegar a nuestro sodio con la parte negativa del oxígeno, ¿no? Se va a pegar ahí, después va a venir otra molécula, se va a pegar acá, después va a venir otra molécula y se va a pegar de este lado. Y por otro lado también van a venir moléculas de agua y se van a pegar de este lado a nuestro cloro, ¿no? Con el lado positivo de los hidrógenos se va a pegar a nuestro cloro, ¿verdad? Va a venir otra molécula de agua, se va a pegar de este lado, va a venir otra molécula de agua, se va a pegar de este lado, acá. Y lo que van a hacer las moléculas van a ser desarmar nuestra molécula de cloruro de sodio. La van a desarmar. Estos se van a correr todos por acá. Estos se van a llevar al cloro. Y van a venir más moléculas porque recuerden que nuestro cloruro de sodio está metido en todo nuestro vaso de agua, ¿no? En nuestra solución acuosa. Entonces va a haber un montón de moléculas de agua. Entonces se van a poner todas alrededor. Los van a separar. Van a seguir haciendo eso hasta que quede de esta manera. Acá van a quedar nuestro sodio solito rodeado y acosado por todas moléculas de agua. Ahí. Y nuestro cloro también se va a ver todo rodeado de moléculas de agua. Pero se van a sentir atraídas las moléculas de agua por el lado de densidad de carga positiva, que son la parte de los hidrógenos, ¿no? Así. Va a venir otra molécula de agua, se va a pegar acá, ahí, y así tridimensionalmente, ¿no? Y de esta manera es que nuestro cloruro de sodio, que estaba armadito, ahora se disolvió en nuestra solución acuosa. El agua los rodeó y los separó. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a ver como un compuesto que es soluble en otro, y en general en soluciones acuosas, que es uno de los mejores solventes o los más comunes, ¿no? Entonces, nuestro compuesto iónico se disolvió en nuestro compuesto polar. En este caso es el agua, ¿no? Esto es nuestro solvente polar, el agua. Sin embargo, nuestro compuesto covalente no se disolvió porque esta fuerza de atracción es más débil que la fuerza de atracción intermolecular que tiene nuestra molécula polar, perdón, nuestra molécula covalente, que en este caso es el propano. ¿Está bien? Entonces, una vez que uno piensa todo esto, es que ahora... Basta de garabatos, Sorate. Hay una vida en riesgo. Necesitamos acción. Toma eso, asquerosa dimensión.
Señale cuáles de estas propiedades corresponden a los compuestos covalentes. Solubles en agua, dijimos que no. Hicimos toda una historia gigante para deducir que no. Alto punto de fusión, tampoco. Porque dijimos que las fuerzas intermoleculares se debilitaban cuando le agregábamos calor. Porque vibraban más las moléculas, ¿verdad? Entonces, en general, un alto punto de fusión los sólidos covalentes no van a tener. Conductores de la corriente eléctrica, dijimos que no, porque no tienen electrones libres. Los compuestos iónicos se pueden desarmar y ahí tenemos una diferencia de carga o diferencia de polaridad eléctrica que son los iones. Pero los compuestos covalentes no. Y tampoco tienen electrones libres como los metales. Entonces, no van a ser conductores de corriente eléctrica. De hecho, los compuestos covalentes tampoco son conductores si están en estado de agregación sólidos. Si están disueltos en algún líquido o en estado líquido, disueltos, ahí sí. Pero sólidos no. Y de hecho son unos materiales dieléctricos muy poderosos. También los compuestos iónicos, sólidos. Y los sólidos covalentes tampoco conducen la electricidad. Forman iones. Esto no, estos son los compuestos iónicos. Los covalentes no forman iones. Ceden o aceptan electrones. Cuando nosotros hablamos de ceder o aceptar electrones, estamos diciendo que los regalan o los roban. Y si alguien regala o roba un electrón, se transforma en un ion, positivo o negativo. Entonces, este tampoco va a ser correcto. Comparten electrones. Sí, porque dijimos que las moléculas, o sea que las uniones covalentes, se caracterizaban por compartir electrones, que es algo totalmente diferente a ceder o aceptar electrones, ¿no? Y habíamos puesto el ejemplo del celular. No es lo mismo que le cedas o le regales tu celular a un amigo a que se lo prestes un ratito, ¿no? Bien, para los compuestos covalentes y iónicos tampoco es lo mismo. Acá les había puesto esto de los estados de agregación, pero al final no lo usamos. Recuerden esto de acá. Cuando nosotros tenemos un sólido, se funde, se transforma en líquido. Si un líquido se vaporiza, se transforma en vapor. Si el vapor se licúa, se transforma en líquido. Por eso la palabra licuefacción es transformar en líquido. Si un líquido se transforma en un sólido, se solidifica. Y bueno, después hay otras transformaciones, ¿no? Si pasa de estar en estado gaseoso a estar en estado sólido, sublimación inversa. Y si pasa de estar en estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el líquido, sublimación se llama. Bien, esto era repasito. Lo vamos a ver más adelante igual, pero está bueno tenerlo. Pasemos a lo que sigue. Escriban las fórmulas de Lewis y los siguientes. Estructura de Lewis del trabajo práctico. La tarea era realizar las siguientes estructuras de Lewis. Yo le saqué algunas porque eran muy complejas y que al final no la vamos a ver en la materia, ¿no? Algunas estructuras muy complejas, la verdad es mejor verlas más adelante cuando manejemos bien las estructuras de Lewis más simples, ¿no? Bien, pero si se las puse y les salió bien, excelente. Van muy avanzados. Bueno, entonces teníamos que resolver o encontrar las estructuras de Lewis de estos compuestos. Acá estamos. Primer compuesto. Trifluoruro de boro. Acá está la fórmula molecular. Entonces, realizar la estructura de Lewis. Paso número 1. ¿No? Tenemos que responder. ¿Es una unión covalente o iónica? Muy bien, el flúor ¿es un metal o un no metal? Es un no metal, ¿verdad? El boro ¿es un metal o es un no metal? Es un no metal. Entonces, no metal más no metal, unión covalente. Muy fácil. Bien, una vez que decidimos la unión covalente, pasemos a escribir la estructura de Lewis, ¿no? Primero acá les había puesto unos pasitos. Primero teníamos que poner los elementos más o menos de manera simétrica, ¿no? Acá tenemos nuestra fórmula molecular. Así que lo más simétrico que se puede es poner el boro en el centro y los flúors alrededor, ¿verdad? Bien. Escribimos los elementos en orden más o menos simétrico. El siguiente paso era colocar los electrones de valencia. ¿El boro cuántos electrones de valencia tiene? Fíjense el grupo. El grupo es el grupo 3A. El boro pertenece al grupo 3A. Si pertenece a ese grupo, tiene 3 electrones en la última capa. ¿Y el flúor a qué grupo pertenece? Al grupo 17 o 7A, ¿no? Entonces, si pertenece al grupo 7, tiene que tener 7 electrones en su última capa. Muy bien. Y van a querer llegar a estar a su forma más estable, ¿no? También recordábamos que no se van a ceder electrones, sino que se van a compartir.
Acá está. Acá puse los electrones de valencia. Todos, ¿no? Los 7 electrones del flúor de cada uno de los flúors y los 3 del boro. Si esto fuera una unión iónica, sería mucho más fácil, ¿no? Pensar la estructura de Lewis, porque el boro le regalaría un electrón al flúor, un electrón a este flúor y otro electrón a este flúor. Se quedaría con 3 cargas positivas, pero estaría feliz porque quedaría como un ion, además positivo. Y el flúor también estaría feliz, todos los flúors estarían felices porque aceptarían un electrón y estarían en su capa, con su última capa completa, y llegarían a su forma más estable. Entonces, eso sería fácil, pero esta molécula acá es una molécula covalente, ¿verdad? Porque el boro es un no metal y el flúor también. Entonces lo que va a pasar es que se van a compartir electrones. Y este es un ejemplo que yo se los quería poner porque es uno de los ejemplos de las uniones covalentes que no cumplen la regla del octeto. El flúor sí, porque acepta este electrón y comparte, ¿no? Con el boro. Y llega a su estado más estable. Este flúor también. Pero observen una cosita. El boro, si da 1, acepta 1. Si da 1, acepta 1. Si da 1, acepta 1. El boro queda con 6 electrones en su última capa. No queda con 8 electrones. Sin embargo, esta estructura de Lewis es una estructura estable que existe en la vida real y se comprobó que es estable. Entonces, esta es la estructura de Lewis de nuestro fluoruro de boro o trifluoruro de boro. Es un caso excepcional de la regla del octeto. ¿Está bien? Entonces, acá está. Este es nuestro fluoruro de boro. Acá mostramos que se comparten estos dos, se comparten estos dos, se comparten estos dos. El flúor tiene 8 electrones porque tiene sus 7 electrones más este amarillito acá. Este también, eso es lo que simbolizamos con estas elipses de acá, ¿no? Y lo mismo con este flúor de acá. Y esta sería la estructura de Lewis de nuestro trifluoruro, ¿no? Y es una excepción a la regla del octeto. Muy bien. Ahora realicemos la estructura de Lewis para el ozono, que son 3 átomos de oxígeno. Los vimos hace un ratito. Paso 1. ¿Es una unión iónica o covalente? Bueno, para responder eso tenemos que poner el oxígeno. ¿Es un metal o un no metal? Es un no metal. Y el oxígeno, que es con el otro que se une, también es un no metal. Entonces tenemos una unión entre 3 no metales. Si tenemos una unión entre no metales, ¿qué unión tenemos? ¿Covalente o iónica? Covalente, ¿verdad? No metal con no metal. ¿Listo? ¿Está? Esto es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos poder realizar la estructura de Lewis. Lo siguiente era escribir los elementos en orden lo más simétrico posible. Bueno, yo los puse así. Como son los 3 iguales, no hay otra simetría. O sea, hay infinita simetría. Yo elegí esta porque me dieron ganas. Bien, ahí tenemos el otro paso. Paso 3, colocar los electrones de valencia alrededor de los elementos, ¿no? Tómense un segundito para tratar de hacerlo. Muy bien. Entonces, es el oxígeno grupo 16, así que tiene 6 en la última capa. Acá están todos los electrones de valencia. Y ahora, paso 4, era calcular cuántos electrones deben cederse o compartirse. Acá habría que poner compartirse, para que ambos cumplan con la regla del octeto, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, ¿no? Una opción sería que se compartan 2 acá y 2 acá, ¿verdad? Entonces, tendríamos una cosa así. Tendríamos algo de este estilo, ¿verdad? Este oxígeno tenía 6, comparte 1, tiene 7, comparte otro, tiene 8, llegó al octeto, muy bien, está contento. Este oxígeno acá tenía 6 y compartió 1, pero recibió 1 solo. No llegó al octeto, entonces este está recaliente. Está enfurecido, pero ya no. Está súper histérico, este está súper loco, está muy enojado. Y este otro también. Este también, porque tiene 6 más 1 que compartió tiene 7. Entonces, estos no están contentos. En otras palabras, más técnicas, no están estables energéticamente. El del medio sí, pero esta no sería una forma estable para nuestra molécula de ozono. Entonces habría que buscar otra manera para unirlos. Ahí está. Entonces tenemos que buscar otra manera para unirlos. Tratemos de pensar esto. Empecemos por unir 2 de ellos. Y después vemos qué hacemos con el otro. Entonces una unión entre 2 átomos de oxígeno, creo que lo habíamos visto en la clase pasada,
era, por ejemplo, ¿no? Este oxígeno tiene 6, toma prestados 2. Esto de acá. Este oxígeno tiene 6, si prestó 2, tiene derecho a reclamar 2 también. Ahí está. Ahora, este oxígeno tenía 6, recibió 2, tiene 8. Muy bien. Este oxígeno, vamos a ponerle que está contento. Este oxígeno tenía 6, prestó 2, pero recibió 2. Tiene 8, está feliz. Como una lombriz. Ahora quedó este solito acá. Pobrecito. Pero bueno, este oxígeno acá, como está tan contento, dice, bueno, yo tengo 8 electrones. ¿Le puedo prestar estos 2 con una unión dativa para que esté feliz, pobrecito? Entonces, acá se va a formar una unión dativa y este oxígeno va a tomar 2 electrones de este otro oxígeno, ¿no? Muy bien, ahí está. Y ahora este también está contento. Muy bien, y esta va a ser la estructura de Lewis que se va a presentar en nuestra molécula de ozono. Y está bien porque en general el ozono es una molécula bastante inestable. Ustedes saben que el ozono está en el aire, pero suele estar en las capas superiores de nuestra atmósfera. Por eso es que se habla de la capa de ozono. Y suele estar en esa altura porque al reducirse la presión, esta molécula ya es estable a esa presión tan baja que es justito en el extremo de la atmósfera terrestre, ¿no? Bien, pero en general, con mayores presiones ya se pone inestable, entonces prevalece la molécula diatómica de oxígeno, ¿no? Oxígeno, o sea, 2 átomos de oxígeno en una molécula. Bien, por esto de acá, porque esta forma una unión dativa, pero es bastante inestable y tienen que darse ciertas condiciones para que esta molécula alcance la estabilidad. Acá está. Entonces empezamos repasando la unión doble, o sea, covalente, acá debería decir covalente doble. Bien, la unión covalente doble entre estos 2 átomos de oxígeno quedaría de esta forma y después va a formar una unión dativa con este otro oxígeno de acá. Va a formar esta estructura de Lewis, ¿está bien? Con su unión doble y su unión dativa con este otro oxígeno. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Acá está, esta es la estructura de Lewis del ozono. El que sigue, óxido de magnesio. Paso número 1. ¿Esta unión es iónica o covalente? Para responder eso, primero hay que responder si el magnesio es un metal o un no metal y el oxígeno es un metal o un no metal. Bueno, el oxígeno ya dijimos que era un no metal, ¿no? Y el magnesio, ¿qué onda? Es un metal, ¿no? Bien, si el magnesio es un metal y el oxígeno es un no metal, se va a formar una unión iónica, ¿verdad? Acá está. Entonces, ahora empecemos a ver la unión de Lewis la estructura de Lewis para uniones iónicas, ¿verdad? Bueno, paso 1, asegurarse que sea un no metal con un metal. Muy bien. Paso 2, escribir los elementos de manera lo más simétrica posible. Y como hay 2, ya no hay otra alternativa. Paso 3, deberíamos colocar los electrones de valencia. Entonces, vamos a la tabla periódica. Buscamos el grupo. El oxígeno ya sabemos que es grupo 6. Así que tiene que tener 6 electrones en la última capa. Veamos el magnesio. Buscamos el grupo. Busquen el grupo del magnesio. Grupo 2. Entonces tiene 2 electrones en la última capa. Perfecto. Muy bien. Acá están. Y ahora dijimos que era una unión iónica. Si es una unión iónica, se van a regalar electrones. Se van a ceder y se van a aceptar. De manera que este oxígeno va a aceptar estos 2 electrones. Se los va a quedar. Se los va a secuestrar al magnesio. Y el magnesio se va a quedar positivo. Porque es muy optimista. Y el oxígeno se va a quedar negativo pero feliz. Porque es un ladrón. Ahí está. Entonces se va a formar una unión debido a esta diferencia de carga eléctrica. Y va a ser una unión eléctrica. O sea, de característica eléctrica, ¿no? O electrostática también se llama. Entonces, como es un compuesto iónico, sabemos que Lewis para los compuestos iónicos tenían esta forma, ¿no? Agarrábamos un corchetito y ahí poníamos al más electronegativo con los electrones que se afanó y al menos electronegativo sin los pobres electrones que tenía en la última capa, ¿no? Y le ponemos la carga eléctrica que quedó, porque si perdió 2 electrones quedó con carga eléctrica 2 más. Y el oxígeno, como este oxígeno secuestró 2 electrones, quedó con carga eléctrica menos 2. Perfecto, o sea que esta es la estructura de Lewis. Acá está,
Muy bien. Podemos ponerla así, pero en general también se pone así, ¿no? Pongan todas. Tienen que poner todas. Tienen que poner esta de acá y también esta de acá. Que acá dice... acá dice óxido de magnesio, acá dice cloruro de sodio, ¿no? Ahí está. Muy bien, pasemos al que sigue. Eso pasa por cortar y pegar. Bien. Realizar la estructura de Lewis para el cloruro de magnesio. Otra vez, esta es la misma metodología para todos. Ya lo pueden hacer, así que intenten hacerlo si es que no les salió. Y ahora lo corrigen con lo que yo haga, ¿no? Entonces, traten de responder esta pregunta. ¿El magnesio es un metal o un no metal? ¿Y el cloro es un metal o un no metal? Una vez que la responden, ya saben qué unión es, ¿verdad? Si es metal con no metal, unión iónica. Si es no metal con no metal, unión covalente. Entonces, ahí vean qué unión es lo primero que hay que hacer. Acá está, iónica, perfecto. Magnesio es el metal, el cloro es el no metal. Paso 2. Los escribimos de la manera más simétrica posible. Como el magnesio está solito, lo podemos ir en medio. Después hay que estudiar si esta simetría es correcta, no es estable. Pero bueno, en principio lo ponemos así. Entonces, paso 3, ¿cuál era? Colocar los electrones de valencia. Siempre es lo siguiente que tenemos que hacer, sí o sí. Entonces, nuestro magnesio tiene 2. Nuestro cloro tiene 7 y 7, así que los ponemos todos alrededor. Acá está. Paso 4, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Calcular cuántos electrones deben cederse para que ambos cumplan con la regla del octeto. Y ahora sí está bien decir cederse porque estamos en un compuesto iónico. Muy bien, entonces, acá está, paso 4. Calcúlenlo, acá les puse el magnesio para que se pueda ver cómo están distribuidos los electrones en las capas. Y entonces, igual ya teníamos que el grupo 2 tenía que tener 2 electrones en la última capa, pero acá lo tenemos confirmado, ¿no? Entonces, el magnesio va a tender a ceder estos electrones, porque es un compuesto iónico. Se ceden electrones, no se comparten. Entonces ahora sale muy fácil. Este magnesio le va a dar un electrón, mejor dicho, este cloro le va a saquear un electrón a este pobre magnesio. Y lo mismo este de acá. Lo agarran, le sacan todo lo que tiene y se van. Qué feo. Pero bueno, el magnesio va a quedar con carga positiva, ¿no? Con 2 cargas positivas. Y cada cloro, ¿cuántas cargas negativas va a adquirir? Cada cloro se agarra a un electrón, así que cada cloro queda con carga eléctrica -1. Y este otro también queda con -1. Y ahora, como este tiene carga positiva, este tiene carga negativa y carga negativa, se van a pegar con fuerzas electrostáticas. Para realizar la unión teníamos que poner un corchete. Ahora voy a borrar esto y lo escribo. Acá agarré los corchetes y los puse agarrando solamente al magnesio, porque recuerdan que estos corchetitos tenían que estar acá. Ahí está. Están alrededor del cloro y este electrón debería estar acá. Y este electrón debería estar acá, ¿no? En la estructura de Lewis. Y observen esto. Nosotros tenemos 2 cloros y un magnesio. Entonces eso es lo que vamos a escribir en la estructura de Lewis. Esto que está acá. Cantidad de magnesios tenemos uno solo. Entonces acá va un 1. Cantidad de cloros tenemos 2. Entonces acá va este 2 porque tenemos 2 cloros. Y acá va un signo menos porque cada cloro agarró un solo electrón. Entonces cada uno de los cloros se quedó con una sola carga negativa. Entre los dos tienen 2 cargas negativas, pero entre los dos. Cada uno tiene una carga negativa. Y el magnesio hay uno solo, así que acá hay un 1, invisible. Quedó con carga 2 positivo porque se dio o le quitaron, pobrecito, 2 electrones. Esta es la estructura de Lewis y acá deberíamos poner, ahí está, 2 y 1. Y así quedaría con los electroncitos acá puestos, ¿no? Realicemos la estructura de Lewis para el dióxido de azufre. Entonces lo mismo, la misma metodología siempre. Siempre. Uno ya cuando hace varios ya se acostumbra. Primero, ¿es una unión iónica o covalente? Covalente, ¿verdad? Porque el azufre es un no metal, el oxígeno es un no metal. Ahí está. Ahora voy a ir un poquito más rápido. Ustedes pueden poner pausa e intentar resolverlo y después lo corrigen, ¿está bien? Paso 1, los pongo de manera simétrica, lo más simétrico posible. Y lo más simétrico posible es poner el azufre que está solito en el medio, ¿no? Paso 2 era escribir los electrones de valencia. Acá está. Paso 3, ver cómo los podemos combinar para que todos cumplan la regla del octeto. Entonces,
tratemos de pensar diferentes opciones, ¿no? Si este oxígeno se agarra un electrón, no llega al octeto. Si este oxígeno se agarra un electrón, tampoco llega al octeto. Es parecido a la molécula del ozono, ¿verdad? Parecida, pero no igual. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser unirlos de a 2, ¿verdad? Para tratar de completar, aunque sea el octeto, entre 2. Entonces, vamos a unir. Este azufre va a tomar 2 electrones de este oxígeno. Este oxígeno va a tomar 2 electrones de este azufre. Y ambos van a cumplir la regla del octeto. Es esto de acá. Y entonces, este azufre de acá le va a dar 2 electrones a este hidrógeno, a este oxígeno. Y se va a formar una unión dativa. Y es que se va a formar esta unión de Lewis, ¿no? Me parece igual que ya la habíamos visto. Acá está. Este azufre comparte 2 electrones con este de acá. Este oxígeno toma 2 electrones del azufre y ambos cumplen la regla del octeto. Y este oxígeno de acá retiene estos 2 electrones de este azufre y también queda con la última capa completa. Cumple la regla del octeto y es una estructura de Lewis estable. Entonces esta es la estructura de Lewis de nuestro dióxido de azufre, ¿no? Y otra vez acá les puse, recuerden que esta flechita representa 2 electrones que se comparten, ¿está bien? Y esta flechita representa 2 y esta flechita representa 2, o sea, un par. Realizar la estructura de Lewis del yoduro de potasio. Lo mismo de siempre, traten de hacerlo ustedes y ahora lo resolvemos. Muy bien, paso 1. ¿Es una unión iónica o covalente? El yodo es un no metal, el potasio es un metal, así que unión iónica, ¿verdad? Acá está. Paso 3 o paso 2, el que sea. Queremos hacer la estructura de Lewis, entonces los escribimos de la manera más simétrica posible. Como son 2 elementos, ya está. Ahí está. Siguiente paso era poner los electrones de valencia. ¿El yodo a qué grupo pertenece? Grupo 7, ¿verdad? Entonces tiene 7. ¿El potasio a qué grupo pertenece? Se fija en la tabla periódica. Grupo 1, entonces tiene un electrón en la última capa. Listo. Pum, ahí está. El próximo paso es, como es una estructura iónica, sabemos que se va a ceder electrones, entonces el yodo le va a quitar absolutamente sin que pueda hacer nada para defenderse el electrón al potasio. Entonces el potasio va a quedar con carga positiva, el yodo va a quedar con carga negativa y con fuerzas electrostáticas se van a atraer y se va a formar la estructura de Lewis con los corchetitos, ¿no? El corchete va a agarrar todos los electrones del yodo más el electrón este que le quitó al potasio. Después va a quedar un corchetito alrededor del potasio solito, ¿no? Que es exactamente esto que puse de este lado. Acá está simbolizado el electrón que era del potasio y que recibió el yodo. Acá está la carga eléctrica del yodo porque al ganar un electrón quedó con carga eléctrica -1. Acá está el potasio que ya se quedó sin electrones de valencia, pobre. Y quedó con carga positiva, carga eléctrica positiva. Y se formó la estructura de Lewis. Listo, terminamos. Terminó la clase, espero que no se hayan desmayado. Así que bueno, espero no desmayarme yo porque tengo que editar todo esto. Así que nos vemos. Y con todo lo que duró esta clase, por ahí va a estar para agosto más o menos. Espero que no. Bueno, les mando un saludo grande, espero que estén muy bien.